Muy buenos días a todos. El día de hoy les compartiré un poco de la historia de Rogelio Salmona, un arquitecto colombo-francés que vino a Colombia básicamente a ver una perspectiva diferente en lo que es la construcción hoy en día. Bueno, y se preguntarán quién fue. Él nació el 28 de abril de 1927 en París, Francia. Falleció el 3 de octubre en Bogotá, Colombia. Su causa de muerte fue el cáncer. Él vino acá a Colombia con una perspectiva, una idea de mejorar la calidad arquitectónica y mostrar así un nivel más europeo a lo que hoy se conoce acá en Colombia. Él estudió en la Universidad Nacional de Colombia y fue un arquitecto que con obras notables hizo cambiar muchas visiones a lo que hoy en día conocemos como tal a la perspectiva colombiana. También hizo un posgrado de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de Colombia y en la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, la cual fue fundada y construida por él mismo. También presentó proyectos representativos en el eje ambiental y recibió distinciones como el Premio Príncipe Claus en 1998 y la Medalla al Valor Alto en el 2003. Bueno, ¿y el qué hizo? ¿Qué planteaba con estas cosas? Porque a través de cada arquitecto es un arte, es una perspectiva que tiene cada persona. Todos dentro de nosotros tenemos un ser, un artista que llanamente no aparece a la vista, pero sí se puede analizar de diferentes aspectos. Eh, Uno de sus principales obras, la cual me veo a exponer ahorita, en este momento, son los famosos edificios en Bogotá. No son como un edificio común y corriente, sino son aquellos que llevan a que el arte se transforme en algo arquitectónico, lleva a que el arte se exprese y a él le gustaba mucho el combinar esa arquitectura y generar un impacto con el medio ambiente, el cual se hiciese que se fusionaran estos y alcanzaran un estado o espacio donde se vea la diferencia entre lo construido por el hombre y lo recaudado o hecho por la naturaleza. De ahí es donde salen las terrazas están en la integración en el paisaje presentado en este momento, que son las plazas y no es un edificio aislado de la ciudad, es algo que es de la naturaleza y se incorpora en sí en ella en la ciudad. El contexto con obras es en cada una de sus creaciones, en sus construcciones, las cuales él, en una mente eficaz, con alta perspectiva ya estudiada, clara está, él trae ideas europeas donde las impacta aquí en Colombia. Y es lo interesante de cada una de sus obras, ya que a través de la visión que él tiene, de un estudio ya realizado que él tenía, o de la claridad de la cual él ya presentaba, él nos da a conocer unas ideas o nos da a conocer un planteamiento en el cual él nos puede expresar que no todo es simétrico o geométrico, sino que todo se puede ratificar en un solo y un compacto sentido de formas a las cuales uno le da vida y uno le da el espacio o el lugar para aquel que quiera ver algo más allá. Por ejemplo, tenemos aquí el claro ejemplo de una biblioteca que él hizo ella muy famosa en Bogotá, la cual obviamente lleva su nombre. Y él dase esa biblioteca y muchos pensarán, no, una biblioteca es un lugar muy cerrado, muy oscuro, donde simplemente vas a leer. Él no quería eso, él quería que nosotros conectásemos con las estructuras y eso es donde su arte expresa, conectarnos con sus ideas. Bueno, ¿y qué podemos comentar acerca de este gran arquitecto que llegó a Colombia? Yo personalmente opino y pienso que una persona que vio en Colombia lo que muchos no ven, que es un realismo basado en
ideologías y él quería aplicarlas en el arte, que él quería ver o tener un contexto diferente y aplicó de muchas maneras las capacidades humanas y brillantes que tiene pues, la mente humana en la creatividad, en el arte, y él nos presenta varias hipótesis donde evalúa y sabe que el trabajo es un complemento esencial en la vida humana y el arte se ve reflejado en todo lo que hacemos, en cómo contestamos preguntas, en cómo vemos las cosas. Para todo es un arte y él veía su arte en una manera muy europea, diría yo, muy geométrica, la cual se vio reflejada y generó impacto teniendo en cuenta que él utilizó formas donde combinaba la estructura de la ciudad con la estructura medioambiental, la cual hizo que llevara a este gran hombre, o sea, el arquitecto Rogelio Salmona, lo llevara a un estado donde perspectivamente fue muy reconocido en el país y opino yo que podría, sin temor a equivocarme, convertirse en uno de los grandes arquitectos que Colombia debería conocer y estudiar más para así poder tener las perspectivas que él nos presenta y que él nos trae desde que él obviamente prefirió Colombia que su país natal que fue Francia y es sin duda un ejemplo a seguir. Bueno, y ahora yo les voy a hablar de las obras del maestro Rogelio Salmona. Inicialmente debemos saber que su obra se caracteriza por estar fuertemente ligada a las raíces latinoamericanas y a su contexto urbano, destacándose por un amplio uso del ladrillo y el hormigón, presentando elementos brutalistas. Entre sus obras más reconocidas se encuentran las Torres del Parque, el Centro Cultural Gabriel García Márquez, que fue una donación de la editorial mexicana Fondo Cultural Económica, el edificio del Archivo General de la Nación, el eje ambiental, el edificio de posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, la Biblioteca Virgilio Barco, la urbanización Nueva Santa Fe, la sede de Vicepresidencia de Colombia, el Centro Cultural Jorge Eliezer Gaitán, el Exploratorio Nacional, proyecto que aún no se termina por falta de presupuesto, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Museo Quimbaya en Armenio, la Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena y el Centro Cultural de Moravia en Medellín, la vivienda del editor Gabriel García Márquez en Cartagena y el conjunto residencial Jus María Murlana, ubicado al suroriental de la ciudad, declarado Patrimonio Arquitectónico. En septiembre del 2010 fue inaugurado el Centro Cultural Francés, donde se ubica la nueva sede de la Alianza Colombo-Francesa de la ciudad. En la actualidad se adelanta en Bogotá la ejecución de uno de sus proyectos cuyo diseño estuvo a cargo de Rogelio Salmona, el Campus Norte de la Universidad Pedagógica Nacional. Ahora sí damos paso a conocer todas las obras del maestro Rogelio Salmona. Iniciamos con los edificios. El edificio Besudo, construido entre 1958 y 1960. El conjunto residencial El Polo entre 1959 y 1963, con la colaboración de Guillermo Bermúdez. El edificio Mejía entre 1959 y 1963. El Colegio de la Universidad Libre entre 1961 y 1963, con la ayuda de Hernán Vieco. La Cooperativa de los Cerros entre 1961 y 1963. Las Torres del Parque entre 1965 y 1970. El edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos entre 1967 y 1974, con la colaboración de Luis Eduardo Torres. El edificio del museo entre 1970 y 1972. La sede Automóvil Club de Colombia entre 1971 y 1973, con la colaboración de Luis Esguerra. El edificio del Pintar entre 1975 y 1977. El Centro Cultural Jorge Eliezer Gaitán entre 1975 y 1989. El edificio Alto de los Pinos entre 1976 y 1981. El Museo Quimbaya
entre 1984 y 1985. El edificio FES entre 1985 y 1987 con la colaboración de Pedro Mejía, Jaime Vélez y Raúl Ortiz. La remodelación de la librería OMA entre 1986 y fue terminada el mismo año. El edificio Castillo Grande y Piñango entre 1986 y 1989. El edificio Altos de Santana entre 1986 y 1990. El Archivo General de la Nación entre 1980 y 1994. El edificio Bahía de Cartagena entre 1991 y 1992. El Gimnasio Fontana entre 1992 y el 2005. El Centro Cultural y Recreativo Nueva Fe entre 1994 y 1996 con la ayuda de Julián Guerrero. La sede vicepresidencial de la República entre 1994 y 1997. El edificio de posgrados en Ciencias de la Universidad Nacional entre 1995 y los 2000. La Biblioteca Virgilio Barco entre 1991 y el 2001. El Jardín Infantil de Santa Marta entre el 2000 y el 2001. El Jardín Infantil San Jerónimo de Yuste entre el 2000 y el 2001. El Centro de Desarrollo Cultural Moravia entre el 2004 y el 2007. El Centro Cultural Gabriel García Márquez entre el 2004 y el 2008. Y para finalizar con los edificios, la sede de Alianza Francesa entre el 2006 y 2010 con la colaboración de María Elvira Madriñán. Ahora con los espacios públicos tenemos el eje ambiental de la Avenida Jiménez, construido entre 1998 y los 2000 con la colaboración de Luis Copet. El Parque Virgilio Barco entre el 2000 y el 2002. Y seguimos con las viviendas. Tenemos las casas en serie entre 1959 y el 1962 con la colaboración de Arturo Robledo. La urbanización San José, construida entre 1960 y 1961. La casa Cajiao entre 1961 y 1962. La casa Gómez entre 1961 y 1962. La Fundación Cristiana y la Vivienda San Cristóbal entre 1963 y 1965 con la ayuda de Hernán Vieco. La urbanización La Coñura entre 1964 y 1965. La Casa en la Cabrera entre 1965 y 1965. La Casa Rivera entre 1965 y 1969. La Casa en el Poblado entre 1966 y 1967. La Casa en los Rosales entre 1966 y 1970. La Casa Amaral entre 1968 y 1969. El desarrollo urbanístico Timisa entre 1968 y 1975 con la colaboración de Hernán Vieco, de Muricia Roberto Gómez, de Pedro Mejía y de Eduardo Londoño. La Casa Alba entre 1969 y 1970. La Casa Puente entre 1975 y 1976. La Casa Arango entre 1977 y 1978. La Casa Franco entre 1978 y 1979. La Casa de Huéspedes Ilustres entre 1980 y 1982 con la colaboración de Germán Tellez. La renovación urbana de Nueva Santa Fe de Bogotá entre 1985 y 1987 con la colaboración de Pedro Mejía, Arturo Robledo y Camacho Guerrero. La Casa en Tenjo Sotora entre 1989 y 1990. La Casa en Cartagena entre 1991 y 1996. La Casa Cota primera y segunda entre 1992 y 1995. El edificio Plaza 86 entre 1993 y 1995. La Casa del Encimar
entre 1995 y 1997, la casa en Sindemanoy entre 1996 y 1998, la casa en Río Frío entre 1997 y los 2000, con la colaboración de María Elvira Madriñán, la casa Toscana entre 1998 y los 2000, la casa Altos del Chico entre el 2001 y el 2003, la casa Altazor entre el 2000 y el 2004, a las viviendas del Águila entre el 2002 y el 2006, con la colaboración de José María Esquiega, y la casa Puente Segunda entre el 2005 y el 2007. Y pues esto fue todo por las obras del maestro Rogelio Salmona. Premios y reconocimiento de Rogelio Salmona. Rogelio Salmona es el arquitecto colombiano más importante, pues sus obras se han convertido en hitos urbanos gracias a la majestuosidad en el manejo del espacio, con un lenguaje sobrio y austero, que integra en sus edificaciones el valor del paisaje en cada lugar. Sus edificios continúan aflorando en el paisaje urbano colombiano, entre los cuales se destaca el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona en Manizales, que fue su primera obra póstuma. Salmona es reconocido internacionalmente como uno de los arquitectos contemporáneos más significativos. En esto vamos a incluir los premios y reconocimientos. Tiene 76 obras con 19 edificios declarados patrimonio, 32 premios y 15 reconocimientos internacionales. Premio Príncipe Claus Holanda en 1998, así como premios y menciones en varias bienales de arquitectura de Colombia. Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Colombia en el 2000. Medalla Alvar Aalto Finlandia en 2003. Medalla Manuel Tolsa Universidad Autónoma de México en 2004. Condecoración de la Orden de Boyacá en el grado de Gran Cruz Presidencia de la República de Colombia 2006. Miembro honorario Instituto Americano de Arquitectos AIA Washington en 2006. Condecoración Gran Orden Ministerio de Cultura de Colombia en el 2006 y por último condecoración a las artes y letras en el grado oficial Gobierno francés 2007. Ahora seguimos con algunas de sus principales obras, que sería el complejo residencial de Torres del Parque de 1970. La definición del perfil urbano sobre los cerros de la sabana de Bogotá configuran un nuevo paisaje, pues sus formas se integran urbanísticamente con su entorno, creando espacios verdes y públicos para la ciudad. La Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena de Indias, 1982. Una de sus obras más monumentales es una sucesión de 7 patios con una cuidadosa intervención en el paisaje, que retoma principios de la tradición hispano-morisca y recurre a fuentes prehispánicas en su configuración. Por otro sería el Museo Quimbaya en Armenia, 1986. En este se constituye un patrimonio regional donde la interacción entre forma y agua define recorridos y secuencias que se relacionan con la geografía del lugar. El Archivo General de la Nación en 1996 se integra al tejido urbano de la ciudad de Bogotá, creando un espacio público significativo que mediante el sabio manejo del ladrillo como recurso técnico de ventilación evitó los altísimos costos del uso de aire acondicionado que exigía este tipo de edificaciones. El edificio de posgrado de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional en 1998 sintetiza su inquietud por componer espacios dinámicos, sorpresivos e integrados al paisaje. La Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, 2001, de gran calidad arquitectónica e innovación estructural y constructiva, se relaciona adecuadamente al entorno paisajístico abierto con el recinto interior, crea espacios íntimos para la lectura y profundos en su significado. El Centro de la Cultura de Gabriel García Márquez en 2007, construido en concreto, se inserta en el Centro Histórico de Bogotá y con él demuestra su constante experimentación con formas y materiales. Y por último, el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona en 2018.
La Universidad de Caldas en Manizales finaliza la primera etapa del complejo arquitectónico, que en este se integran bibliotecas, centro de ciencia, conversatorio de música, espacios complementarios, y en una segunda etapa queda proyectado el teatro. Es la primera obra póstuma del arquitecto, por lo cual lleva su nombre y es considerada la más monumental por su amplitud espacial y por la calidad de sus detalles constructivos. En esta se constituye la principal infraestructura cultural y de conocimiento para Manizales Campus Universitario.